Y tengo un sueño donde yo la veo yo a ella muy joven, ya no la veo desgastada por la enfermedad del cáncer. Y me busca la recámara y me dice, y yo le pregunto, ¿ya te aliviaste del cáncer? Y me dice ella, Arlene, yo ya estoy descansando en paz. Digo, yo es que estoy viendo a un señor con una guayabera blanca y le empiezo a describir y se quedan así como que muy sorprendidos y me dicen, es que me estás describiendo a mi papá. Hola amigos del canal, hoy les traigo un video distinto, nuestro primer capítulo de podcast. Espero que lo disfruten. Es una entrevista que hice ya hace aproximadamente un año a una muy buena amiga, quien desde niña fue descubriendo que ella podía ver y escuchar espíritus. Espero que lo disfruten. Bueno, entonces vamos a empezar con Arlene. Bueno, la primera pregunta, Arlene, que te voy a hacer es, ¿crees en la vida después de la muerte? Sí, sí creo. ¿Sí crees? Ok. Entonces te voy a preguntar también, tu don es, digamos, que tienes como la percepción, ¿no? De ver personas que ya fallecieron. Sí, las veo, las escucho, me hablan. Estoy hablando contigo y escucho su voz. Su voz. Ok, ¿cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que tenías como que este don o esta percepción? De niña, tenía como unos 4 años, precisamente fue en esta casa. Ajá. Yo me sentaba en la sala y no me explicaba yo una sombra negra, era el cuerpo de una persona, pero traspasaba las paredes, salía del cuarto de mi papá y yo la seguía y desaparecía una ventana que tenían aquí en la cocina. Y era lo mismo siempre y yo así como que, yo decía, ¿quién es? Y hablando con mi mamá, me dijo que yo tenía pues una cierta evidencia y que eso era de atrás, o sea, de ella. O sea, ya era de familia. De familia. O sea, hablando de eso precisamente de tu familia, por decir, ¿tú quién crees, o sea, que te haya pasado este don a ti? Híjole, si hablamos de familia, me platica mi mamá que desde mi bisabuela, desde tu bisabuela. Desde mi bisabuela, ellas hacían lectura de cartas, sí, hacían lectura de cartas y tenían ciertos mensajes, sueños, videncias. Ok. Y por decir, bueno, en el caso, por decir, de tu mamá, tenía también esta percepción, digamos que tu mamá te lo pasa a ti, o sea, tu bisabuela a mi abuelita, a tu abuela, tu abuela a tu mamá. Ajá. Y tu mamá a ti. Sí, así es. Por decir, en el caso de tu mamá, ¿qué tipo de experiencias era digamos, que te platicaba? Mira, a mí me pasa esto. Sí, mi mamá, yo tenía un problema, no sé, en la universidad, no sé, le decía a mi mamá, no, ¿sabe qué, mamá? Tuve un problema y siento que no voy a salir en esta materia porque estoy bien estresada. Y ella me agarraba y me decía, no te preocupes, en este momento me están diciendo que se va a solucionar. Dice, tú haz tu proyecto y mañana te lo va a aceptar el profesor, sin ningún problema. Y yo decía, es imposible, o sea, no, pero con una seguridad. Entonces me presenté a la escuela, para mí era un no rotundo. Y efectivamente, sin trabas, sin nada, con el maestro muy difícil, se solucionaba. Así ciertas circunstancias de mi vida
ella me escuchaba, ese un minuto de silencio, y me decía lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar. Uh-huh. Y por decir, algo que hayas dicho, bueno, o sea, en ese, digamos, en ese ejemplo que pones, Uh-huh. Ahí tú ya te empezabas a dar cuenta de que, caray, o sea, mi mamá tiene como que algo, o sea, tiene ese... Sí, de hecho, sí. Desde yo de niña crecimos en un ambiente de la iglesia, ¿verdad? O sea, mis papás son muy cercanos a la iglesia, pero mi mamá la veía sentada en la sala y ella me decía, es que me está platicando tal persona sus vivencias, y yo no veía a nadie. Le digo, ¿con quién? Y ella me decía, no, es que ¿te acuerdas de tal vecina? Le digo, no, pues sí, es que ella falleció y está hablando conmigo. O sea, ese tipo de situaciones yo me he dado cuenta que mi mamá pues tenía ese uh-huh, como que sí, ese don, bueno, así no sé es. si llamarlo don o... Entonces, en este caso, digamos, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias de niña? O sea, que empezaste a darte cuenta, ay, caray, me está pasando lo mismo que a lo mejor tiene mi mamá. Una experiencia que tuve, a lo mejor es algo muy insignificante, pero yo sabía que que lo que soñaba era cierto. Fue en esta casa y era una muñeca que tanto quería. Uh-huh. Mi mamá era muy estricta conmigo. Esa muñeca se le había zafado una pierna. Uh-huh. Y yo estaba más estresada por mi mamá, el regaño de que, oye, ¿por qué no cuidas las cosas? Recuerdo haber soñado una mujer vestida de blanco, muy bonita, muy angelical, y me dice, no te preocupes, estás estresada por esto, tu mamá no te va a regañar, está en tal lugar. Despierto del sueño, corro, un arbolito que estaba atrás en el patio, uh-huh, y precisamente ahí donde ella me dijo, ahí estaba esa pieza. Esa persona, no sé cómo llamarlo, si es un ángel, no lo sé. Ella me muestra que existe el bien y existe el mal. O sea que te va guiando. Yo lo sentí en mi niñez así, o sea, como una guía, y me habla, se adelanta a un futuro, y ella me dice a mí que en muchos años Tampico, Madero va a estar bajo el agua. Recuerdo que estoy con ella y veo hacia el sentido opuesto para rumbo a la refinería. Uh-huh. Y en el sueño veo una ola muy muy gigante y tapa todo Tampico y Madero. Me siento yo que estoy en el agua, los golpes del carro, el querer respirar. Yo me sueño entre mucha gente. Y eso me lo mostró esa persona, ¿verdad? Y me dice ella, existe el bien, existe el mal. Pero yo era una niña de entre 4 y 5 años y no alcanzaba a comprender qué era lo que estaba pasando. Uh-huh. ¿Y alguna otra vivencia que hayas tenido con esa persona? Pero, o sea, no supiste nunca identificar quién era. Si era un familiar tuyo o si era un ángel, nunca supiste identificar. Yo le comenté a mi mamá quién era esa persona y mi mamá me describía, o sea, mamá me pedía la descripción de esa persona y le dije, es una persona blanca, pelo rizado, un vestido blanco, y se la describí tal cual y ella me dice, es que es tu abuelita, la descripción que me estás dando es tu abuelita, pero yo la miraba muy así como angelical. Entonces, yo siento que era mi abuelita. Uh-huh, que estaba intercediendo por ahí, sí. ¿no? O sea, y por decir, ya cuando empezaste, digamos que a tener mensajes ya, digamos, en tu adultez, ¿cuál fue el primero sí que hayas dicho, o más bien que se te haya hecho impactante?
primero fue, yo tenía 21, Ujú. fue en Poza Rica. Sí. Estaba yo recostada en mi cama, incluso estaba mi mamá conmigo, y estábamos hablando como ahorita tú y yo estamos hablando, y me recuesto y cierro mis ojos y recibo un mensaje, veo yo la presencia y me dice, tu tío Raúl va a fallecer, el hermano de mi mamá. Ajá. Me siento, quedo en shock y le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Mi tío va a fallecer. No, es imposible, sí, me lo están diciendo, mañana le van a marcar a usted. Va a fallecer mi tío. ¿Y él estaba enfermo? Él tenía, pues ya lo estaban dializando. Ok. Pero mi mamá había hablado con él unos días antes. Mi mamá como que vio una ignoración por parte de ella o no lo quería aceptar. Era un sábado en la noche, el día siguiente, 10 de la mañana, yo recibo la llamada, me dice la señora donde yo rento, habla tu papá de Tampico. Yo recibo, le digo, papá, ¿qué pasó? Dice, ay, Arlene, ¿no está tu mamá? Le digo, sí, no, es que acaba de fallecer tu tío Raúl. Yo me quedé así como que muy sorprendida, le hablo a mi mamá y le dice, falleció tu hermano. Mi mamá me comenta, ¿cómo lo supiste? Yo no lo sé, pero recibí ese mensaje. Eso fue el primer mensaje así como que me impactó, ¿verdad? Y el segundo fue una prima política. Tenía cáncer ella. Ella todavía hablábamos y me decía ella sus planes. Iba tan bien ella de Reynosa, pues convivíamos, pero nos vamos a Veracruz. Ella era prima del papá de mis hijos. Y tengo un sueño donde yo la veo yo a ella muy joven, ya no la veo desgastada por la enfermedad del cáncer. Y me busca la recámara y me dice, y yo le pregunto, ¿ya te aliviaste del cáncer? Y me dice ella, Arlene, yo ya estoy descansando en paz, vengo a despedirme de ti. Cuando ella me dice eso, yo entendí que ella ya había pasado a una mejor vida. Me despierto, tenía ahí a mi ex suegra, al papá de mis hijos, y les comento, ya falleció su familiar. No me lo creyeron porque ellos no habían recibido ninguna noticia. Y en eso la señora, mi ex suegra, habla con sus familiares, falleció tal persona, tiene 2 horas de haber fallecido. Entonces son cosas que me dicen mi familia, ¿tú cómo lo sabes? No es que ella vino y me lo dijo. Entonces son así entre sueños, el sueño que recibí y el otro, yo estando despierta, recibí ese mensaje. Sí, ha de ser como que algo fuerte, ¿no? Recibir ese tipo, así como que ese tipo de mensajes. ¿Alguna vez te pasó verlos ya físicamente? O sea, como estamos tú y yo aquí platicando, así de que los hayas visto como una persona normal. Ellos no, pero sí he visto que voy a ciertos festejos, como uno aquí también, o sea, aquí en la casa de mi hermano, estamos en una carne asada y pues veo una presencia asomándose en la ventana y lo veo tal cual, o sea, como una persona viva. Y, o sea, no son transparentes. No, yo lo veo como una persona física y lo estoy viendo y las personas que estaban, un matrimonio, les comento, hay alguien en la cocina, aparte de ustedes, hay alguien ahí en la casa, y me dicen, no. Digo, yo es que estoy viendo a un señor con una guayabera blanca y le empiezo a describir y se quedan así como que muy sorprendidos y me dicen, es que me estás describiendo a mi papá. Y le digo yo, ¿está en tu casa? Y dice, sí está en mi casa.
pero están sus cenizas, él ya falleció. Y le digo, bueno, es que está en la casa y nos está observando en este momento. Y quedaron así como que muy sorprendidos. Y sí, o sea, sí hay, puedo nombrar muchos, ¿verdad? Así que sí los veo. Oye, Erlyn, pero tú crees que, por decir, esas personas que tú ves, por decir, poniendo de ejemplo a ese señor, Sí. ¿tú crees que esas personas no hayan todavía descansado o simplemente vienen como de visita o están todavía atrapados como que en este plano? Son diferentes las situaciones, porque en el caso de él no me transmitió ningún mensaje, pero en otro es la persona que yo cuido. Uh-huh. Yo estaba recostada cuidándola, ella me venció el cansancio, no sé cuánto pasó, pero despierto de la cama y yo honestamente veo todo tan diferente, como más sombrío. Uh-huh. Volteo y veo mi cuerpo. Empiezo a caminar y veo la casa de diferente forma, que yo entiendo que me fui como que un poquito más al pasado. Y empiezo a caminar y veo una presencia en el pasillo, en el baño, fuera de un baño que ellos tienen. Y él me transmite mentalmente que él está esperando a su hija. Uh-huh. Pero me transmitió ese mensaje para él poder descansar. No entendía yo quién era. Uh-huh. Yo pensé que era, pues, entidades del bajo astral que a veces se alimentan de la energía de uno. Descarté eso. Regreso en sí y pasa el tiempo y a los 2 meses mi jefe me empieza a hablar sobre que su mamá, pues sí, al igual que su abuelo, iba a fallecer de un infarto. Uh-huh. Y me empezó a llamar la atención, le pregunto, ¿cómo? Sí, mi abuelito falleció en el primer baño de un infarto. Y ahí entendí que la persona que yo vi era el papá de la señora que cuido, y él está esperando a su hija para poder descansar. ¿Y tú crees que, digo, a mí se me hace bien espectacular, bien atractivo todo eso, pero ¿tú crees que realmente el espíritu sí descanse o sigue atrapado ahí, pueda quedar atrapado, digamos, como para siempre, o si hay una manera de nuevamente como que sacarlos de ese lugar? Hablando de eso, se lo comenté yo a mi papá y me dice que son personas que ni siquiera ellos saben que han fallecido. Uh-huh. Y que en esa situación uno tiene que pedir por su descanso, o sea, su descanso eterno. Entonces yo siento que está esa presencia, entidad, o como lo podemos llamar, que él ya quiere descansar. O sea, siento que sí. Sí hay un momento en que uno queda atrapado, pero necesita como que ayuda, luz, uh-huh, luz para que ellos puedan ascender. Uh-huh. Y fíjate, es bien interesante todo esto, porque yo recuerdo que una vez, yo digo, volviendo nuevamente un poquito a que son personas físicas, o más bien aparentan ser personas físicas. Recuerdo muy bien que la primera persona que yo vi de aspecto físico fue a una mujer que estaba precisamente pasó de la cocina al baño, y era una mujer. Y yo recuerdo que mi abuelo me decía que por las noches en la ventana había una china. Me decía, hay una china en mi ventana que no me deja dormir, que le iba y le tocaba la ventana. Pero mi abuelo siempre era así como que, pues, le gustaba jugar, vaya, con nosotros, o querernos asustar, ¿no? Y yo no lo tomé así como que, mi abuelo me quiere asustar o algo así, sino simplemente me dio risa.
Y a los días vi a una mujer que pasó del baño, de la cocina al baño, y recuerdo que traía una cajita aquí, en esta parte del cuello, en la parte trasera, traía una cajita. Y hace algunos años vi un documental donde hablaban precisamente de personas orientales, que había como una tribu donde las mujeres se ponían una cajita aquí. Entonces yo empecé a relacionar todo. Mi abuelo me dijo que veía una china. Sí. Y la persona que yo vi, pues yo no le vi sus rasgos, ¿no? O sea, yo la vi de perfil, ¿verdad? Que iba pasando, traía un chongo y traía, recuerdo, una caja ¿Y cómo ibas a saber? Ajá. Entonces yo, digamos que hasta hace unos años empecé a relacionar todo. Ah, mi abuelo me decía de una china, yo vi a esa persona y resultó que esa persona, o una tribu en Japón, se ponían como esa especie de cajas, y pues eran Sí. orientales ellos, ¿no? Entonces dije, entonces mi abuelito tenía razón, sí veía una china porque yo la vi pasar. ¿Y cómo fue todo desarrollándose? O sea, ¿cómo Ajá. tú ibas a saber con el tiempo? Exactamente. Y yo recuerdo haberla visto, por eso era que te preguntaba si tú los veías transparentes o difusos, porque yo la vi como una persona real, o sea, como te estoy viendo ahorita. Sí, es que, no sé, como que va avanzando. Si uno tiene una cierta evidencia, como que eso, uno lo va proyectando más con el tiempo. Porque de niña yo miraba la sombra negra, así como realmente se ve mi sombra en la mesa, la veía caminar, pero ya veo con el tiempo, o sea, la persona así física. Sí, o sea, que la ves totalmente. Que dicen que no es bueno verlos a los ojos. Mi mamá me decía, es que no la veas a los ojos, nunca entendí por qué, pero yo sí la veo. Realmente dicen que si es una persona de bajo astral, flotan, no, realmente yo lo veo caminar. Oye, y personas que te hayan pedido como dar un mensaje. ¿Has visto personas que hayan querido dar, que te hayan dicho, sabes qué, ves y transmíteles este mensaje? Sí, la verdad sí, pues para nosotros fue un primo que quisimos mucho, crecimos en nuestra infancia y su fallecimiento todos nos sorprendió muchísimo. Y no quiero manejar nombres, pero fue muy querido con la familia y no fue muy cercano el fallecimiento al mensaje. Pasó, no recuerdo si 2 meses, 3 meses, desconozco, perdí la noción del tiempo, pero él me dice, veo su mensaje y lo veo, sí lo llegué a ver. No, traté de así como que no dar muchos detalles, pero lo veo triste y me dice, no quiero que mi mamá esté llorando más, no quiero que mi mamá sufra, dile que estoy bien, ya estoy descansando en paz. Yo le comento eso a mi papá porque yo todavía, aunque yo me muestre dura y así, yo no me podía presentar con mi madrina porque no me sentía yo como que para yo darle el mensaje, y mi papá sí tenía como que más el acercamiento. Exacto, y mi papá me dice que pues que él iba a hablar con mi madrina, pero él lo que quería era ya no ver sufrir a su mamá. Sí, sé que estaba, digamos, no podía trascender. Él quería descansar. Quería descansar. Eso lo detenía a él, ver a su mamá llorar. Él me decía llorar todas las noches. Dice, no quiero ver a mi mamá llorar, yo ya quiero descansar, pero no me puedo ir así, quiero verla bien. Entonces yo le comento a mi papá, quiero yo hablar con ella, pero no me siento yo ahorita capaz para hablar con ella. Ese es el mensaje más reciente yo ahorita, de una persona muy querida para nosotros,
que sí nos dolió mucho Su partida. su partida. ¿Y de alguna otra persona que te haya tocado así más o menos? Porque recuerdo alguna vez que tú me platicaste de un amigo, estábamos en tu casa, recuerdo que llegó un amigo tuyo y me platicaste que tú, sin conocer al papá de ese amigo, no me acuerdo si tú lo viste en un sueño o en algo y tú se lo describiste: oye, mira, esta persona me visitó, y ya no recuerdo muy bien, no sé si tú te acuerdes. Es que yo no recuerdo, hay situaciones en las que no sé cómo se le puede llamar, de que si yo estoy hablando en este momento contigo, Uh-huh. se me vienen ciertos mensajes, no recuerdo la verdad, pero es como en su momento yo leía las cartas. Uh-huh. Y en las cartas se me vienen muchos mensajes, y así como los recibo, yo te puedo decir, esto te va a pasar, pero yo te estoy dando mucha información y pasa una semana, 2 semanas o años. Arlene, ¿recuerdas que me dijiste esto? Uh-huh. No, pues no me acuerdo. No te acuerdas. O sea, son situaciones que no, la verdad no entiendo, pero si hago un cierto comentario de sucesos, a veces se me olvidan y quedan los más, así como que los más significativos Uh-huh. o más especiales para mí. Ahorita por decir eso de que hablabas de lo de las cartas, tú te empezaste a dar cuenta que tenías como que también ese don, ¿no? De Sí. leer las cartas, de leerle las cartas a las personas. Yo veía a mi mamá cuando era yo de niña, Uh-huh. que la buscaban mis tías, y me llamaba la atención el verla sentada y cómo ella hacía la lectura. Uh-huh. Cuando yo fui una adolescente, le digo, yo quiero leer las cartas. Cuando ella terminaba su lectura, ella y le leía a una tía, yo realmente nunca me las enseñó. Esta es el significado tal. Ajá. Simplemente yo con verla empecé yo como que a ver flechazos, así como que imágenes, mensajes, y ahí fui yo desarrollando la lectura sin que me hayan dicho, es que combinando esta carta con esta tiene un tal significado. Uh-huh. No, yo fui como que desarrollando visualmente mensajes, me hablaban, y así fue cuando yo fui aprendiendo Digamos, la lectura de las cartas, o sea, sin ninguna instrucción. No, sin Fue ninguna. con, digamos, en base a lo que se te venía, ¿no? Lo que les llaman así como flashback de Sí. que cierta carta es este significado, ¿no? Sí, incluso en la prepa, en el ICES, mis amigos me decían, a ver, como tipo Ouija, Uh-huh, uh-huh. me decían, a ver, Arlene, ¿cómo nos va a ir en el examen? Y yo hacía la lectura, y yo, no, ¿saben qué? Nos vamos a reprobar, nos va a ir muy bien. Entonces era así como que un medio de cómo nos iba a ir a nosotros, y o sea, para ellos, no, es que sí la acertaste. Entonces, ahí fue creciendo pues no se le puede llamar don, pero pues, ¿cómo se le podría llamar? Sí, como, sí, la percepción, esa percepción de tener ese sentido, de poder Sí. tener el sentido de la lectura. Como esa ¿no? evidencia, o sea, Ajá. el saber más, lo fui desarrollando más. Y me platicabas que una vez, bueno, fue así como que yo hasta aquí ya no quiero saber nada en cuanto sí. a lo de las cartas, ¿no? Sí, de sí, que no sé si me puedas platicar esa parte de esa historia. Yo sufro el separamiento de mi matrimonio. Uh-huh. Y empecé a acercarme más a la iglesia, y mi pastora me hablaba todas las noches y me decía, para que tú ya puedas cerrar lo que es la lectura de cartas, para ya cerrar y ya no continuar más
con esta cadenita, pues vas a tener que quemar las cartas y dar y tú pactar, decir, desde aquí se termina pues las generaciones que nosotros nos dedicábamos a esto. Yo me decido que sí. Hablé, ella, recuerdo muy bien, la última vez eran como 3 de la mañana. Yo me reflejo en el espejo y atrás de mí, pues yo me miraba, o sea, se miraba todo lo que había a mi alrededor. Y yo estaba muy enfocada a lo que me decía mi pastora, de que no, es que tienes que cortar todo lo negativo y hacer las cosas bien, dejar que descanse tu mamá, tus abuelitos, y no enseñes eso a tu hija, a otras generaciones. Yo bien decidida digo, bueno, hasta aquí. Veo yo en el espejo. Yo siempre quise saber quién era el que me daba esa información. Y yo atrás de mí me veo ante el espejo una presencia, una sombra negra, así como una túnica. Lo que yo puedo decir es lo que todos la nombran, la Santísima Muerte Negra. Yo sentí un enchinamiento, no venía ni al caso porque estábamos hablando de ese tema. Siento un enchinamiento, siento su presencia y yo entré como en pánico y le digo a la pastora, es que está atrás de mí y tengo miedo, no sé qué hacer. Empiezo yo a gritar de miedo. Sí. Pero en ese momento me olvido que yo soy madre y tengo a mi hija. Entonces yo tenía que armarme de valor y me decía mi pastora, lee el Salmo 91, es que no puedo, porque llega un momento que esa energía te bloquea. Yo sentí pánico, sentí miedo, sentí que esa presencia iba a tomarme a mí, su energía. Yo la sentía muy fuerte. Me fui a mi cama, me siguió hasta la cama, hasta que mi hija despierta y empieza a llorar. Cuando veo a mi hija llorar, no sé de dónde salió tanto valor en mí, que empiezo a repetir el Salmo 91 y esa presencia se fue alejando, veo cómo baja las escaleras, se retira de nuestra casa y es cuando yo dije, hasta aquí yo termino con esto. Mi hija me ha dicho, mamá, es que yo quiero leer las cartas. Le digo, no, hasta aquí se termina todo. Ya no quisiste hacer Ya eso. no quise hacer lectura de cartas. Siempre he escuchado a mi papá decir que existe lo bueno, que existe lo malo. Yo quise cortar y que ya mis generaciones, mi abuela, mi mamá, que ya descansen en paz. Si están pagando algo por eso, pues paz para ellos, ¿verdad? Oye, y me comentabas que una vez en Reynosa estabas leyendo las cartas y como que perdiste el sentido, ¿no? Así como que fue como un abrir y cerrar de ojos. Sí, fue... Mi mamá como creía mucho en todo ese tipo de cosas, yo también, ¿verdad? Estaba yo pues joven, el bebé muy chiquito, y vamos a una lectura de cartas con un brujo. ¿En Reynosa? No, fue aquí en Tampico. Ah, ok. Ajá, y entro yo a que me hagan la lectura y lo que recuerdo es que el brujo me dice, tu mamá mencionó que tú haces lectura de cartas. Le digo, sí, yo sé que tú vienes a una lectura, ¿tú me puedes hacer la lectura? Y yo le dije, no, sí. Se extienden las cartas. Yo lo único que recuerdo es, me pongo en postura para darle la información. Desde ese momento, yo me desconecto de este mundo, veo todo negro. No sé cuánto transcurre, segundos, minutos, no recuerdo nada. O sea, veo todo negro. Ya después de un cierto tiempo, no sé cuánto pasó, qué hice, regreso en sí y estoy en la misma postura en la que estoy yo ahorita y le pregunto a él, ¿qué pasó? Y él estaba como muy sorprendido y me dice, ¿no te acuerdas de nada?
riéndose. Y le digo yo, no, es que no recuerdo nada. Dice, simplemente fuiste un objeto y entró una entidad en ti y entraste en trance. ¿No te acuerdas nada? Le digo, no recuerdo nada. Y dice, no, es que tú me hiciste la lectura. Me dijiste muchas cosas que yo quería saber. Eso fue todo. Digo yo, pero no se supone que uno tiene que pedir esa presencia, pide permiso. Eso totalmente es erróneo. En mi caso, yo estaba sentada y entró esa presencia en mí. Sin tú sin darle... dar autorización, sin nada. Lo que yo experimenté fue, me desconecté, no recuerdo nada. Un abrir y cerrar de ojos para ti. Exacto. No recuerdo qué hice. Nada. O sea que a partir de ahí, de ese momento, ya te empezaste a dar cuenta que era como que un poco más peligroso. Exacto, experimentar ese tipo de experiencias. De la lectura de cartas. Y ya lo demás se fue dando como que más natural, ¿no? Porque, por decir lo de las cartas, bueno, lo entiendo, ¿no? O sea, tú lo estás buscando, tú estás queriendo generar una lectura o quieres que te generen una lectura, pero en el otro caso, pues pasa sin que tú lo prevengas, ¿no? O sea, como lo que me platicabas del señor que estaba en el baño, o sea, esas cosas, pues ya no tienes manera de evitarlas, ¿no? O sea, sí, o sea, la lectura de cartas es así como que pues yo quise experimentar el saber, pero eso es inevitable. O sea, puedo estar en una convivencia, una carne asada, y yo a veces sin que yo quiera veo las presencias, las entidades. Unas no me dicen nada, pero otras sí me informan, me dicen ejemplos, no quiero que esté deprimida mi hermana. O sea, me empiezan a dar para lo que a ellos les preocupa. ¿Y nunca te ha pasado que por la calle vas caminando y de la nada tú detectas a alguien que no es de este plano? O sea, que... Sí me doy cuenta. A veces voy caminando por el centro. Y veo un moño negro en la casa. Sí. Y veo una persona en la barda observándome. Y yo me doy cuenta que esa persona es la que falleció. Incluso le he dicho a mi papá, no, papá, ¿sabe qué? Le vi una casa y vi a tal persona. Y mi papá ya le dice, pues sí, ya tiene tiempo que falleció. Pero yo sin saber. Yo tengo poquito, o sea, de estar aquí que regresé a Tampico. No tan poquito, pero me fui unos años y llego a Tampico y pues las personas de mi entorno, de mi adolescencia y niñez, pues van falleciendo y voy perdiendo yo la secuencia y le voy diciendo, papá, no, es que o vi tal persona en tal lugar, es imposible, es que ya falleció. ¿Cómo supiste? No, es que la vi, no sé, en el centro, en el rodante. Arlene ya tiene que falleció. Y tú no te habías dado cuenta. Yo no me había dado cuenta, o sea, a veces se muestran como personas, no. Pero nunca te ha pasado de que por decir estás en cierto lugar y se acerca esa persona y estás platicando con ella y de rato te enteras que falleció. ¿Nunca te ha pasado? Sí, una de esas es una compañera de trabajo. Y bueno, de un trabajo que tuve, y son experiencias que uno se queda, ¿verdad? Y la dejé de ver hace mucho tiempo, y la encontré en un Chedraui, donde siempre voy, y la veo hasta más joven, y yo dije, chis, pues si ella estaba enferma. Y la veo muy sonriente, y la empiezo a analizar, y yo sé que ya ella es fallecida. O sea, la veo y veo que está muy joven, mucha luz, y se ríe. Pero o sea, ¿te ve? Me ve, pero lo raro es que no se comunica conmigo como lo estamos verbalmente haciendo tú y yo, es mental. Es cuando yo digo, esta persona ya falleció. A lo mejor no estoy contestando tu pregunta, pero es algo que lo que estamos hablando se me viene mucho. Ella ya falleció, se llama Adriana, pero la encontré
como una persona normal, pero ellos se comunican en la mente de uno. Mira, qué curioso. Bueno, tú tienes esa percepción, ¿no? de que se comuniquen. Digo, yo he escuchado también mil y una historias de precisamente eso, ¿no? De que te topas a alguien en la calle y estás platicando con él y de repente te dicen eso es imposible porque esa persona ya falleció. O sea, no Sí. pudiste estar platicando con él porque él ya tiene, no sé, 2 años de fallecido. O sea, Sí, y es que ellos no hablan como realmente lo hacemos nosotros, pero cuando son personas buenas, personas con un alma pues bien, porque también he visto personas que se alimentan de la energía de uno. Una de esas fue cuando mi mamá aún vivía, ujú, y es en el centro de Tampico, no sé, un edificio muy antiguo. De hecho estaba muy antiguo adentro, y es un señor que me hizo el anillo de graduación de ahí de la carrera. Entramos a ese edificio, mi mamá y yo, pero ve en el pasillo una presencia. Yo ya lo había visto desde que yo había entrado, y mi mamá me observa y me dice, ¿ya lo vistes? ujú. Y le digo yo, sí, ya lo vi. O sea, Y tu mamá también lo Mi mamá captó. ya lo había visto. Y me dice, ¿y tú cómo lo ves? Y yo muevo la cabeza y le digo yo, es una persona que falleció. ¿Tú cómo sabes? Él me lo está diciendo. Tiene mucho coraje, mucho odio. Y esa presencia no la miraba como la persona que te comento. O sea, que hay entidades que se reflejan tal y como son, pero esa entidad se miraba negra. O sea, su cuerpo físico, pero como una sombra negra. Ujú. Y él me transmitía coraje, odio, y él me decía que él fue fallecido, o sea, que lo mataron ahí en ese edificio, y él está lleno de coraje, de odio. Y yo le decía a mi mamá, es que ya lo tengo enfrente de mí. Entonces son ciertas entidades buenas, malas, pero él está como que ahí. Y él me decía que llevaba años en ese edificio. O sea, me transmitía él mucho odio, mucho coraje, que no podía él, Trascender. no. Pero no sé en qué varía, pero su presencia era como una sombra negra, tal cual como yo miraba aquí en la casa. Entonces, como que fui diferenciando yo con el tiempo que esas almas que se muestran negras no son buenas. Cuando una persona está en paz o son personas buenas, se ven como uno. Como uno, sí, sí, sí. Ujú. Sí, o sea que puede ser que aquello que nosotros llamamos como, bueno, yo he escuchado que les ponen como una especie de nombre, gente sombra les llaman, que son las sombras negras, ¿no? Sí. Que vemos. O sea, pudiésemos decir que a lo mejor fueron personas en su Ujú. vida que quedaron atrapados por ese odio o Sí. Dicen que no trascendieron. exacto, que van al limbo, ¿no? Algo así. Ujú. Sí, ahí fue cuando fui notando yo el color, cuando algo es bueno, algo es malo. Eso lo tengo así como que muy presente, pero yo ya me retiré en las lecturas, pero sigo yo desarrollando otro tipo de mensajes. O sea, tú sí te sientes abierta, así como que de decir, o sea, yo acepto esto que estoy viviendo, o sea, no, Sí. ya no tienes miedo de... Antes sí, de hecho yo trataba así como que de bloquearme, pero es inevitable porque hace 7 años yo estaba en Veracruz y yo llevaba una vida normal con mi familia, mi matrimonio, y al estar yo con música y trapeando, me dice alguien, el siguiente año tú vas a estar sola con tus hijos. Me hablan de un divorcio. Entonces, hace un año llego aquí a Tampico y efectivamente el año que me dijeron, yo ya estaba separada de mi familia, o sea, ya estaba yo, sucedió un año, o sea, me dieron un mensaje de un año antes de lo que iba a suceder.
Eso es algo que no muchos, yo creo, ¿va? Que no Sí, muchos no. soportarían, ¿no? Así de que está recibiendo mensajes, pues, digo, tú ya identificas, ¿no? A lo mejor si es de una persona buena, si es de una persona mala. La verdad sí, siento que es de alguien. Los mensajes que recibo, otro es personas buenas que nos cuidan, otro es mi cuñada. Tengo yo un sueño y la veo yo a ella como tipo embolia, no recuerdo, creo que fue el izquierdo, y me dice, tienes que pasarle este mensaje a tu cuñada, está bajo mucho estrés y ella puede sufrir una embolia del lado izquierdo. Dile que no haga corajes, que todo va a salir bien. Yo la verdad le transmití el mensaje y me dice ella, ¿cómo sabes que yo estoy sufriendo eso? Y la verdad es que sí siento, tengo mucho estrés y sí siento la mitad de la parte que tú me estás diciendo, como que me va a dar algo, como una embolia o algo. Entonces son situaciones, no es de siempre, pero sí me mandan ciertos mensajes para prevenirlo, evitar que pueda pasar algo. Por decir, en este caso, ¿quién crees que te haya dado ese mensaje para...? Yo siempre he sentido cerca la presencia de mi mamá, porque siento que es alguien cercano a nosotros, que no siempre está al pendiente de nosotros, y siento que la siento yo, aunque no la vea, siento su presencia, es mi mamá. Ok, pero obviamente tú estás segura también que ya tu mamá está descansando, o sea, ya Sí. ella ya está, o sea, ya está en otro plano distinto al de nosotros. Sí, de hecho, O sea, tú sí crees que ellos vienen a visitarnos. sí lo creo, porque yo hace años en un sueño vi a mi mamá, y sí, hace años, en un cuarto blanco muy iluminado, y ella tenía una bebé en brazos, una bebé muy muy bonita, y le digo yo a mi mamá, ¿quién es? Y me dice, es mía, se llama Alma, se va a llamar Alma. Y le digo yo, pues que tú no puedes tener una bebé, o sea, tú falleciste hace años, mamá. Sí, mija, pero es la bebé que van a hacer. Y la veo y me dice, es de Juan Carlos, y se va a llamar Alma. Le marco yo a mi cuñada y le digo, soñé a mi mamá y traía una bebé en brazos. Y dice, ay, Arlene, es que tengo un mes de embarazo. Son situaciones que uno dice, ay, es un sueño, pero uno va, ella se comunicó conmigo y estaba muy feliz. En la otra vida, donde nuestros familiares tratan, yo siempre creo que ellos se comunican con uno a través de los sueños. De los sueños. Y ella, cuando me dice es mi bebé y se va a llamar Alma, ella en ese momento me dice, es que yo estoy al pendiente de ustedes. Dios me permite, siempre lo he dicho, o sea, mi mamá siempre me decía, yo te voy a mostrar, Arlene, en vida, que después de la muerte hay una vida. Dice, yo te lo voy a demostrar ya sea en sueño o en manifestaciones, yo te lo voy a demostrar. Me lo demostró ella ahí en ese sueño. De que existe la vida después de la muerte. No, fíjate, sí es algo, digo, yo lo malo que tengo es de que yo casi no tengo muchos sueños, pero ya sé que por decir ciertos sueños, por decir yo veo a mi hermano y sé que me está tratando de transmitir algo, ¿no? O que te cuida. O está ahí. Claro, nunca lo he visto en una habitación, nunca lo he visto, o sea, todo siempre ha sido en mensajes. Exacto, como que no se dejan ver así como que muy a diario, pero... Exactamente. Y uno quisiera abrazarlos o no sé, pero no es de siempre, como que no, yo digo que no tienen el permiso de mostrarse todos los días o cada que uno quiera, o sea, como que es Dios
Yo lo veo así, como que ellos tienen un cierto límite hasta donde Sí. pueden ellos avanzar. Sí, como que nada más se muestran un cierto tiempo y ellos tienen que continuar su proceso en el más allá, porque yo supongo que ellos tienen todavía que seguir creciendo espiritualmente todavía en el más allá. Exacto. Eso es lo que yo considero, lo que pienso, ¿no? Porque si llega un momento en donde ya no empiezas a recibir tantos sueños de ellos y ya se pierde. A lo mejor puede ser que nuestros sueños no estén, ¿verdad? Pero a lo mejor por aquí están todavía cuidando de nosotros. Sí. O sea, Sí. puede ser. Bueno, Arlene, creo que nos extendimos. Yo sé que todavía tienes muchas historias, Sí. igual y a lo mejor para la siguiente igual también podemos hacer otro programa contigo. Y te agradezco por este Ya. tiempo y cualquier cosa, pues que te escriban en el video Claro, si claro. tienen alguna duda y ya por ahí a lo mejor igual tú les puedes contestar. Así es. No, Bueno. pues gracias. No, muchísimas gracias, Arlene, y nos vemos en el próximo capítulo. Ya está. Gracias.